Amigas y amigas, estamos de vuelta en El Arriero y ahora vamos a conversar con Teresa Tovar, presidenta del Foro Educativo. Buenas noches, Teresa. ¿Qué tal, Javier? Teresa, el presidente Ollanta en su mensaje de Fiestas Patrias ha dejado insatisfechos a muchos y muy satisfechos a los empresarios. Pero una cosa que dijo el presidente es que la reforma del sistema educativo está en marcha, avanzando y, no sé, casi que la educación se va a transformar con esta reforma. ¿Cómo has visto tú el mensaje del presidente? El mensaje en educación es sumamente vacío, sumamente insatisfactorio. Yo no creo que exista un especialista en educación que esté satisfecho con ese mensaje, ¿no? Es un mensaje que más que presencias dice, podemos señalar ausencias del mensaje, ¿no? Quizá la primera tiene que ver con la frase inicial del discurso de Humala, que dice que ahora se trata de incluir para crecer, ¿no? Entonces la famosa inclusión en educación yo la cuestionaría, porque siendo una apuesta, sí es cierto, del sector, el sector se ha propuesto cerrar la brecha, las distintas brechas que hay, sobre todo la brecha entre el sector rural y el sector urbano, entre el sector público y el sector privado. Este cierre de brechas no se está consiguiendo, la brecha sigue creciendo, y sigue creciendo, yo creo, no por una voluntad del sector que quiere que la brecha crezca, el sector quiere que la brecha disminuya, pero al igual que en economía tú no puedes hacer inclusión sin cambiar la matriz energética del país y sin cambiar el modelo económico, tú en educación no puedes cerrar la brecha sin tener una transformación profunda del sistema educativo. Ahora, ¿cuál es el nudo de nuestro sistema? Porque, digamos, yo no soy un experto en el tema, pero lo que yo veo es que cada vez hay más escuelas privadas y menos escuela pública, cosa que llama la atención. El abandono del Estado respecto de la educación pública. Abandono que viene dándose desde hace bastantes lustros, no es solamente de este gobierno, ¿no? Se viene a abandonar la escuela pública y entonces ya no tenemos una inversión por alumno suficiente. Estamos a la tercera parte de lo que invierte Chile, a la mitad de lo que invierte Argentina por alumno. Por supuesto, la décima parte de lo que puede invertir un país desarrollado. Entonces, claro, no es una prioridad. No es una prioridad. O sea, en términos presupuestales no es prioridad. Solamente en el discurso, porque no hay ningún presidente ni nadie que diga la educación es clave. A la hora de los presupuestos, la educación deja de ser clave. Entonces yo creo que si bien no se trata solo de presupuestos, sí se trata ahorita fundamentalmente de presupuestos, ¿no? Hay un acuerdo nacional que dice que el presupuesto de educación debería llegar al 6% y con un crecimiento de 0.5 al año, ¿no? ¿Y estamos en cuánto ahorita? En 3. O sea, en 3 estamos en 0.3%, en 3% que llega hace ya como 10 o 15 años, o sea, no aumenta. O sea, no ha variado, o sea, esa política de Estado... 2.9, 3.10, o sea, no ha variado. Entonces, no hay una voluntad de cambio. Las propuestas de política que el sector hace se ven trabadas porque en realidad, yo leí un artículo hace poco que Oscar Ugarteche que dice que el presidente ahora es ministro de Economía, ¿no? Bueno, el ministro de Economía es el primer ministro. Es el primer ministro, pero también es el ministro de Educación, porque si la ministra de Educación dice yo quiero tantas plazas para ascensos docentes en la carrera magisterial, el ministro de Economía dice no te puedo dar esas plazas, te puedo dar menos, ¿no? Entonces, no se puede transformar la educación ni hacer ninguna reforma, digamos, porque ahorita, ¿no? Si es que no hay una decisión de invertir en esa reforma y financiar los cambios que pudieran estar en curso. El presidente insistió en que se han incorporado, acá tengo la cifra, 14.000 a la beca 18. Ya. La beca 18 y las 400 escuelas rurales y 600 urbanas del sistema de teleeducación. Y claro, cuando yo leí esta cifra decía, pero estas cifras no son de escala nacional, claro, así ¿no? Como dicen, ¿no? Que no, o sea, la escala es muy pequeña. La escala es muy pequeña, pero además de eso, así como dicen, bueno, no puedes tú hacer una transformación educativa con Cali y Guarma, porque eso es administrar la pobreza, ¿no? La beca 18 no es que esté mal, está bien porque es un programa focalizado para jóvenes exitosos, pero eso no va a transformar la estructura segmentada y segregadora del sistema educativo. Para eso necesitas una decisión fuerte, decir, bueno, yo hago la escuela pública mejor, ¿no?, que haya en América Latina.
Y me Claro. comprometo a que de aquí a 10 años todos los colegios públicos del país serán competitivos con cualquier colegio privado. Y eso no... Esa sí sería una transformación Claro. educativa de envergadura. Ahora, eso no tiene que ver solo con mejorar la calidad del docente, porque también se ha puesto mucho énfasis en los últimos años en que el responsable de las desgracias educativas es el docente, y entonces se dice hay que mejorar la calidad del docente. No, por supuesto que no. O sea, está comprobado, sí, de que los factores de calidad más significativos, ¿no? En los distintos estudios son dos, la calidad del docente Okay. y el clima de aprendizaje. Pero la calidad del docente supone no solamente presionarlo o evaluarlo o perseguirlo o arrinconarlo. Claro. La calidad del docente debe ser como está ocurriendo en Finlandia, en China, en otros países desarrollados, que decir, bueno, el docente es un profesional respetado, que tiene un sueldo digno, Claro. que tiene una formación adecuada, etcétera, y nada de eso se está afrontando. Y condiciones... ¿No? Condiciones de vida, y etcétera, que tuvo en nuestro país. Claro. En nuestro país el docente, ya hemos tenido una educación pública más o menos de alta calidad. Claro, y el siglo docente pasado. era alguien reconocido. Y hemos tenido un docente reconocido. ¿No? O sea, no estamos pidiendo peras al olmo, estamos Claro. pidiendo simplemente tener la situación que tenía la educación a mitad del siglo pasado. O sea, queremos regresar a mitad del siglo pasado. Por lo menos. Porque creo que la educación que nos está prometiendo para el futuro no funciona. O sea, prefiero la educación del pasado a la educación del futuro en ese sentido. Porque en el pasado sí hubo una apuesta estatal por la escuela pública como un espacio de construcción también de ciudadanía, ¿no? En cambio ahora dice, bueno, como la escuela pública está mal, hay que privatizar la educación. Ya comienzan a ver las voces, ¿no? Entre los empresarios, de decir, bueno, hagamos como en Chile, que el Estado les pague a los administradores privados y los vouchers y todo este sistema, ¿no? Que ya demostró que no funciona. Bueno, hay una ministra de Cultura que quiere ahora hacer lo mismo. Y hacer con las huacas y los monumentos. Y hay una presiones en salud para hacer algo parecido, ¿no? Claro. Entonces, por eso, ahí estamos entrando a una propuesta de transformación, que es transformación hacia la derecha, digamos, hacia un lado que no es un lado progresivo. Y es por eso que el presidente en el discurso, cuando habla de educación, habla de servicio y no de derecho. Así es. Porque es lo primero que dice, ¿no? Claro, o sea, yo también vengo batallando por eso. La educación es un derecho, así está dicho en la Constitución. Claro, porque él dice... Así está dicho en la Ley General de Educación, así está dicho en el Acuerdo Nacional. Pero parece que no le dijeron... Cuando tú hablas de servicio... Dijo, es el más importante servicio que el Estado puede ofrecer. Claro, sí. No es lo mismo. Que se puede, no, por supuesto que no es lo mismo, ¿no? Y por eso es que creo que es importantísimo recolocar la concepción de la educación como derecho y de la educación como esfera de formación de ciudadanía y como encuentro de los ciudadanos como iguales, ¿no? En claro, la que escuela es algo pública. porque parece que ahora yo tengo hijos en la escuela, sí. Entonces tienen que aprender inglés porque hay que ser competitivo. O sea, este discurso de la competitividad ha entrado con mucha fuerza también, en la privada y en la pública. Fuerza, sí. ¿No? La formación integral y la formación para el desarrollo humano está fuera, ¿no? Está fuera. Entonces, lo primero es inglés y matemáticas, en segundo lugar humanidades y en último lugar arte, ¿no? Claro, eso entonces, eso ya es de locos, ¿no? Pero en realidad, si tú formaras en humanidades y en arte en la misma proporción que formas en matemáticas, yo creo que tendríamos mejores personas como ¿no? Formadas integralmente, mejor personas que pensaran en el país, que pudieran ser capaces de articular un discurso y no solamente de ser empleados de una gran transnacional, ¿no? Claro, o sea, no quiere decir que no tengan que estudiar por supuesto. idiomas, ¿no, sino que la convivencia es fundamental, sobre todo en la escuela, el aprendizaje de la convivencia. Y también esas personas que son formadas integralmente son capaces de pensar en el país y no solamente en sí mismos, pues son capaces de pensar en el colectivo, es decir, bueno, yo quiero mi bienestar, por supuesto, mi realización personal, pero también soy capaz de entender lo que ha pasado con la historia de mi país, sé lo que pasó en la década de la violencia, soy consciente que ha habido corrupción, manejo el tema de que no es posible ser congresista si no si no eres ético, ¿no? No podemos hacer un congreso de robacables, claro. come pollo, etcétera. Es una persona que tiene un conjunto de nociones que la van a constituir como ciudadano
no solamente responsable, claro, sino ciudadano. Y que vive en un entorno, además, ¿no es cierto? Un entorno de convivencia. En un país determinado, no en cualquier lugar del espacio. Así es. Entonces, y eso es el núcleo central de la formación, porque eso es el núcleo central. Todos los otros aprendizajes no es que no sean útiles, sino que son instrumentales. Yo puedo aprender matemáticas, por supuesto, pero si no tengo esa formación integral, me voy a volver un montesino, que sé contar muy bien los billetes, ¿no? Y llevo las cuentas perfectas, ¿no? Entonces, yo puedo aprender comunicación, pero si no tengo esa formación fundamental, puedo ser un periodista de un periódico vendido al fujimorismo, a los chiches, etcétera, ¿no? O sea, los aprendizajes instrumentales tienen que ser diferenciados de lo que son los aprendizajes fundamentales, ¿no? Que son los que llevan a la constitución de personas integrales. Y esto ha sido descentrado. ¿Por qué? Porque ha habido mucha presión también de un modelo que viene siendo importado de fuera, y es decir, bueno, hay que aumentar el rendimiento. Y esto comenzó con matemáticas y comprensión lectora, ¿no? Y entonces las pruebas de rendimiento hay que preparar a los estudiantes para que mejoren sus pruebas en rendimiento, y luego a los docentes para las que les enseñen bien matemáticas, etcétera, y se ha constituido como una suerte de locura. Y los mismos alumnos no saben por qué les hacen estas evaluaciones que corren por carril distinto que las evaluaciones bimestrales, ¿no? O sea, se ha constituido una suerte de locura. El sistema educativo está corriendo detrás de un conjunto de evaluaciones que en parte son presionadas desde fuera. Hay en el sector gente que está pensando en cuáles son los aprendizajes fundamentales y que quieren ir obviamente más allá de lectoescritura y matemática, y eso está bien, pero es un debate que debería haber trascendido mucho más y que debería ser también parte de la propuesta del presidente, que bueno, por supuesto no ha sido, ¿no? Bueno, parece que el presidente ha estado preocupado por llenarnos de cifras en el mensaje. Tu conclusión entonces es que no ha habido nada trascendente en educación, ha habido sobre todo ausencias, ¿no? La ausencia de una visión más estructural de un cambio educativo, la ausencia de una propuesta realmente efectiva para cerrar las brechas que separan a ricos y pobres de la educación y fortalecer la escuela pública, la ausencia del tema magisterio, la palabra maestro no ha sido pronunciada en el discurso, en un momento en el cual sabemos que los maestros, al igual que los médicos, son un sector fundamental en nuestra sociedad y que están ganando 1.200, 1.500 soles y que están fuertemente deteriorados en el caso de los maestros en su formación, que tienen un largo abandono histórico. Entonces no puedes hablar de educación sin por lo menos mencionar a los maestros. Muy bien. Teresa, muchísimas gracias, se nos ha ido el tiempo. Pero ¿puedo hacer un pequeño comercial? Dale. Sí, tenemos, justamente nosotros estamos colocando el tema de maestros, el foro educativo, ¿no? Está colocando el tema de maestros y tenemos una conferencia el 7, 8 y 9 de agosto en la Universidad Católica que se llama Maestros, Estado y Sociedad, bases para un acuerdo nacional por el maestro peruano. Pensamos que si no hay una voluntad no solamente del sector educación, sino de todo el Estado, conjunto de la sociedad y el propio Estado, presidente y del Congreso, etcétera, por levantar al maestro, no va a haber transformación educativa que valga. Muy bien, muchísimas gracias, Teresa, ha sido un gusto. Amigos y amigas, no se acabó el programa, viene Cecilia Méndez, historiadora y buena amiga, que nos va a contar sobre un concurso y una iniciativa sumamente interesante que justamente responde a eso que el Estado no está haciendo. Las iniciativas vienen desde la sociedad civil. Volvemos en un momento.